Cuando tenía 17 años y iba a la escuela, bueno, al instituto, entonces ya hablaba español porque había empezado a estudiar cuando tenía 13 años. Entonces con 17 ya hablaba bastante bien. Y un día, no me acuerdo exactamente cuándo, pero un día se me ocurrió pues montar una academia de español. Y a partir de entonces hacía todo lo posible para conseguir ese objetivo. Y entonces, pues al principio para mí estaba totalmente claro. O sea, yo sabía que iba a hacerlo, pero para la gente y también para algunas personas de mi familia, pues eso parecía una cosa, mmm, algo imposible. Pero yo estaba segurísima y hacía todo lo posible para conseguirlo. Y por eso, cuando tenía 18 años, fui a España y ahí estuve 4 meses trabajando para poder ahorrar algún dinero para luego poder montar mi propia academia de español. Y con 20 años al final pues lo conseguí, monté una academia. Al principio pues tenía solo un aula y entonces al principio cabían pocas personas porque no me acuerdo exactamente, pero me parece que los primeros meses teníamos a unas 35 personas y luego cambiamos de sitio y luego volvimos a cambiar de sitio y ahora tenemos un local, un local de 94 metros cuadrados, así que aquí sí que cabe mucha gente. Y bueno, así llevo ya 5 años llevando mi propia academia y estoy súper contenta. Es verdad que comparando con la cantidad de la gente que teníamos al principio, ahora tenemos un montón de alumnos y ¿qué puedo decir? Es que estoy súper contenta porque siempre hay alumnos nuevos, pero también hay alumnos que llevan ya años viniendo a nuestra academia, asistiendo a las clases. Y entonces, ¿cómo es? Como he dicho al principio, es un reto porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas que no se puede prever. O sea, cada día, de hecho, cada día hay momentos durante los que tengo que tomar decisiones rápidas, tengo que reaccionar de cierta manera, pero esto a mí me gusta, porque es una cosa que hace que me sienta, no sé, es que hace... Cada día es diferente y entonces no es un trabajo así que tú vas a tu trabajo a las 8 de la mañana, sales a las 4 y estás aburrido porque no pasa nada. No, es que aquí en este trabajo todos los días hay sorpresas y todos los días hay cosas que me hacen crecer a mí personalmente porque aprendo cosas nuevas y la verdad es que está bien, me alegro. O sea, eso es una cosa que me gusta. Para mí lo más importante, sin duda, es la gente. O sea, es muy importante que la gente se sienta cómoda en mi academia y que nadie se sienta anónimo. O sea, que la gente estando aquí se sienta como en casa. Y esto algunas personas ya me lo han dicho. O sea, me lo han dicho de esta manera. Me han dicho, hola, aquí nos sentimos como si fuera nuestra casa. Y esto para mí es lo más importante. Pero por supuesto, también es muy importante que la gente salga de clases contenta y no solo contenta, no solo que la gente pueda hablar mucho en clase, eso es muy importante, pero aún más importante es que todos saliendo de sus clases tengan esa impresión de haber aprendido algo nuevo, de haber progresado,
Eso es muy, muy importante. Y bueno, así hablando en general, lo más importante es el trato personalizado, o sea, un trato personalizado, porque no solo en clase también, en clase nos centramos mucho en lo que son los errores pues de cada alumno en particular, que cada alumno sepa que nos centramos en él y es que los grupos son de 3 4 personas, entonces los profesores conocen muy bien a sus alumnos y saben qué errores cometen y por eso pueden decirles directamente cuál es la área, cuál es la zona en la que tienen que mejorar. Pero también, hablando del trato personalizado, pues un trato personalizado antes y después de las clases también es importante, porque a mí me gusta saber mucho de mis alumnos, o sea, saber quién es quién y no solo poder tutearles. Yo tuteo a casi todos los alumnos que tengo en la academia y los hay muchos, pero también es importante eso, poder hablar con todos los que tengan ganas de hablar, con todos los que estén aquí. Y hay muchas personas que vienen aquí y me preguntan, ay, hola, ¿qué tal? No sé, ¿qué tal tu viaje? Porque yo viajo mucho y entonces la mayoría de los alumnos siempre sabe y me pregunta, ¿qué tal por ahí? ¿Qué tal por Brasil? ¿Qué tal? No sé qué. Y entonces yo me intereso por ellos, me interesa su vida, la de los alumnos, y ellos también se interesan por mí y es que es increíble porque yo gracias a esta academia pues tengo muchos amigos. La verdad es que la mayoría de la gente con la que quedo ahora, o sea, la mayoría de mis amigos son alumnos de esta academia, así que ya creo que se nota, o sea, creo que no sé, yo cuando vengo aquí, cuando estoy aquí, aunque haya tenido un, un día malo o lo que sea, pues vengo aquí y siempre la gente me transmite energía y es lo que yo también intento hacer, o sea, transmitir energía. Pues sobre todo ser sinceros y yo creo que si una persona hace algo si pone mucho esfuerzo, mucho corazón en lo que hace, algunas cosas, otra gente puede perdonar algunas cosas si salen mal, por ejemplo. En nuestra academia, pues hay cosas, a veces hay caos, porque por ejemplo organizamos algo, pero de repente en una fiesta faltan vasos o lo que sea, o sea, hay momentos así. Y los ha habido, esos momentos los ha habido muchos. Pero yo creo que la gente sabe que nosotros lo que hacemos lo hacemos con corazón y que intentamos, pues siempre cuando pasa algo, intentamos pedir perdón e intentamos ser sinceros y entonces yo creo que eso es lo que la gente lo nota, o sea que somos auténticos para la gente porque es que a veces si algo sale mal pero uno pretende fingir que no pasa nada, entonces resulta, o sea, el efecto es mucho peor que decir simplemente sí, es verdad, lo hemos hecho mal, no lo hemos previsto, lo que sea, porque entonces, o sea, si una persona, un emprendedor, una persona que lleva una empresa como esta, si sabe crear relaciones con la gente, entonces luego, si algo sale mal, porque siempre habrá cosas que salgan mal, pues si la gente sabe que de verdad les pedimos perdón, o sea, porque algo ha pasado, a veces es nuestra culpa, a veces no, da igual, pero si somos sinceros, es que las cosas salen mucho mejor y este es mi consejo, ser sinceros y crear relaciones verdaderas, o sea, relaciones que no sean relaciones artificiales. Hablando de la academia, pues el éxito es que los alumnos quieran seguir. O sea, esto es la primera cosa que se me ocurre ahora.
que quieran seguir y lo que ya he mencionado creo que unas cuantas veces, que se sientan como en casa aquí. Eso es muy importante porque entonces también yo me siento súper bien aquí. Si estoy aquí y estoy con la gente que me trata como si yo fuera su amiga, una amiga, y entonces o sea, yo también les trato así, es que es increíble porque para mí sentirme en trabajo, como estando entre amigos o como en casa, es que es una cosa que muy poca gente puede decir que ha conseguido esto en su trabajo. Porque normalmente la gente se queja mucho y dice, ah, tengo que volver a trabajo, o sea, tengo que ir a trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Y para mí el éxito, o sea, un éxito así personal es sentirme en mi trabajo mucho mejor que en otros lugares. Yo creo que muchos de mis sueños ya se han cumplido, pero hay unas cuantas cosas más que quiero realizar, ahora sobre todo relacionadas con los interiores de nuestro local, porque por ahora hemos renovado solo un aula, que es un aula de la que estoy muy orgullosa porque tenemos ahora en nuestra academia una aula vasca y ahora pues queremos crear una andaluza, luego una gallega, otra de Islas Canarias y otra de Islas Baleares. Pero esto requiere mucho tiempo y muchas fuerzas también. Aunque la verdad es que este cuatrimestre creo que va a ir bastante bien la cosa porque tengo algunos de los amigos, de los alumnos, de los alumnos amigos, ya me han ofrecido su ayuda en lo que es la renovación de otras aulas y entonces pues espero que consigamos renovar por lo menos 2 de las 4 que nos quedan hasta el final de este cuatrimestre. Pero el mayor sueño es que la cosa siga igual, o sea, que el ambiente siga igual. Esto es para mí, yo creo que es lo más importante en la academia.